Faltaban exactamente 4 horas para que la empresa Torres Asociados de Carmen declarara la quiebra. Una multa fiscal de 15 millones de euros, todos los socios desesperados y los inspectores de Hacienda preparando las últimas órdenes de embargo. Aquella mañana, mientras limpiaba las oficinas, Carmen podía ver todos los documentos esparcidos sobre las mesas, documentos que, si alguien supiera leerlos correctamente, podrían salvar la empresa. Y fue entonces, al ordenar los papeles, cuando un detalle en un documento llamó su atención y todo cambió de repente. Bienvenidos a Bucur Historias. Antes de continuar con esta poderosa historia de secretos enterrados, sabiduría oculta y redención profesional, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad de España nos estás viendo hoy? Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, dale al botón de suscribirse y ayúdanos a mantener vivas estas voces que importan. La empresa Torres Asociados ocupaba las 2 plantas superiores de un elegante edificio de oficinas en el corazón histórico de Sevilla, a pocos metros de la majestuosa catedral. Era uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Andalucía, especializado en derecho corporativo y asesoría fiscal para las empresas más importantes del sur de España. Sus oficinas de cristal y acero, decoradas con muebles de diseño italiano y arte contemporáneo, proyectaban exactamente la imagen que querían: éxito, poder y la confianza que viene de décadas manejando los asuntos legales de millonarios y corporaciones multinacionales. Carmen Vázquez había trabajado allí como empleada de limpieza nocturna durante los últimos 4 años. A los 52 años, su rutina era tan precisa como la de un reloj suizo. Llegaba cada noche a las 10 p.m., se cambiaba en el pequeño vestuario del sótano y comenzaba su recorrido metódico por las 2 plantas de oficinas. Primero las áreas comunes, luego las oficinas individuales y finalmente la sala de conferencias donde los socios tomaban las decisiones que afectaban a empresas valoradas en cientos de millones de euros. Para los abogados y personal administrativo de Torres Asociados, Carmen era prácticamente invisible. Era parte del paisaje nocturno, alguien que aparecía después de que ellos se habían ido a casa y desaparecía antes de que llegaran por la mañana. Cuando ocasionalmente trabajaban hasta tarde y se cruzaban con ella en los pasillos, la mayoría ni siquiera la saludaba. Era la mujer de la limpieza, una figura necesaria pero insignificante en su mundo de contratos multimillonarios y estrategias corporativas complejas. Lo que ninguno de ellos sabía era que Carmen Vázquez había vivido una vida completamente diferente antes de empuñar una fregona y un carrito de limpieza. Durante 25 años había sido Carmen Vázquez de Herrera, una de las asesoras fiscales más respetadas de Andalucía. Había dirigido su propia consultora, Vázquez Asociados Asesoría Fiscal, desde una oficina elegante en el centro de Sevilla, a solo 3 calles de donde ahora limpiaba suelos. Había manejado las cuentas de docenas de empresas importantes, había navegado auditorías complejas de Hacienda y había salvado a innumerables clientes de multas millonarias a través de su conocimiento enciclopédico del Código Tributario Español. Su oficina había estado llena de diplomas, certificaciones y reconocimientos profesionales. Había sido miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, había dado conferencias en universidades y había sido consultada por periódicos económicos nacionales sobre cambios en la legislación tributaria. Carmen Vázquez había sido alguien importante, respetada, próspera, pero eso había sido antes del 15 de marzo de 2000, antes del día que cambió todo y la obligó a enterrar a Carmen Vázquez de Herrera para siempre. Su esposo, Javier Herrera, había sido propietario de una pequeña empresa de importación de productos electrónicos. Durante 15 años, su negocio había florecido modestamente, empleando a 12 personas y proporcionando una vida cómoda para su familia. Javier era un hombre bueno pero no especialmente versado en asuntos fiscales complejos. Confiaba en su contador, un hombre mayor que había manejado las cuentas de la empresa desde sus inicios. En marzo de 2018, Hacienda había auditado la empresa de Javier. Lo que encontraron fue devastador. Años de errores contables acumulados, deducciones mal aplicadas y declaraciones de IVA incorrectas que sumaban una deuda fiscal de 1.080.000 euros, más multas e intereses que duplicaban esa cantidad.
Javier había acudido a Carmen en pánico. Como su esposa y como asesora fiscal profesional, ella debería haber sido capaz de resolverlo. Carmen había revisado todos los documentos, había analizado cada declaración, había buscado cada posible recurso legal, había trabajado 18 horas al día durante semanas, utilizando todo su conocimiento y experiencia para encontrar una salida. Pero a veces, incluso la experiencia más profunda llega demasiado tarde. Los errores habían sido demasiados, acumulados durante demasiado tiempo. La empresa de Javier fue embargada, sus activos liquidados, y él personalmente quedó en deuda por una cantidad que nunca podría pagar. La presión financiera, combinada con la humillación pública de perder su negocio, había roto algo fundamental en Javier. Se había vuelto silencioso, deprimido, incapaz de dormir. Carmen había tratado de mantenerlo animado, había buscado abogados especializados en bancarrota, había explorado cada opción legal disponible. El 23 de junio de 2018, Javier había sufrido un infarto masivo en su cocina mientras revisaba una vez más las cartas de demanda de Hacienda. Carmen lo había encontrado en el suelo cuando regresó de su oficina esa noche. Los paramédicos dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido. Pero Carmen sabía la verdad. Javier había muerto de un corazón roto, destruido por una presión financiera que ella, con toda su experiencia fiscal, no había podido aliviar. Después del funeral, Carmen había mirado los diplomas en las paredes de su oficina y había sentido solo vacío. ¿De qué servía ser experta en derecho tributario si no había podido salvar a la persona que más amaba en el mundo? ¿Qué valor tenía su conocimiento si había fallado cuando más importaba? Había cerrado Vázquez and Asociados Asesoría Fiscal una semana después del funeral. Había vendido todos sus activos profesionales. Había cancelado sus membresías profesionales. Había quemado sus certificados. Carmen Vázquez de Herrera, la asesora fiscal respetada, había dejado de existir. Se había mudado a un pequeño apartamento en un barrio obrero de Sevilla, había adoptado nuevamente su nombre de soltera y había buscado el trabajo más alejado posible de su vida anterior, limpieza nocturna. Quería un trabajo donde no tuviera que tomar decisiones que afectaran las vidas financieras de otras personas, donde no tuviera responsabilidad por el bienestar económico de nadie más que ella misma. Durante 4 años, Carmen había mantenido su secreto perfectamente. Nadie en Torres and Asociados tenía idea de que la mujer que vaciaba sus papeleras y limpiaba sus escritorios había manejado casos fiscales más complejos que muchos de sus abogados jamás verían. Nadie sabía que mientras limpiaba alrededor de sus reuniones sobre evasión fiscal, ella podría haber resuelto sus problemas en cuestión de minutos. Nadie sospechaba que los documentos que ella organizaba y movía cada noche contenían errores que ella podría detectar con solo una mirada. Hasta esa madrugada del 8 de octubre de 2022, Carmen había llegado a trabajar a su hora habitual, las 10 p.m., pero inmediatamente había notado que algo era diferente. Las oficinas que normalmente estaban vacías y silenciosas a esa hora bullían de actividad. Luces encendidas en todas las oficinas, voces tensas filtrándose a través de las puertas cerradas, y una energía de pánico que era casi palpable. Había comenzado su rutina de limpieza en la planta baja, pero era imposible no escuchar las conversaciones que tenían lugar en las oficinas. Fragmentos de frases la alcanzaban mientras pasaba la aspiradora. Multa de 15 millones, Hacienda está decidida, no hay precedente legal, la empresa se acabó. A medida que la noche avanzaba, Carmen había ido juntando las piezas de la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Torres and Asociados, la empresa para la cual había trabajado silenciosamente durante 4 años, estaba enfrentando la mayor crisis de su historia de 50 años. Una auditoría de Hacienda había descubierto lo que los inspectores consideraban un esquema masivo de evasión fiscal, involucrando a varios de sus clientes más importantes. La multa era de 15 millones de euros, una cantidad que excedía los recursos líquidos de la empresa. Si no encontraban una solución antes de las 9 a.m. del día siguiente, Torres and Asociados sería declarado en bancarrota. Eduardo Torres, el socio principal y nieto del fundador de la empresa, había estado en reuniones de emergencia durante las últimas 72 horas. Había contratado a los mejores especialistas fiscales de Madrid.
Había consultado con expertos en derecho tributario de Barcelona, había explorado cada recurso legal disponible, pero el consenso era unánime, no había escape. Los documentos eran claros, la evidencia era irrefutable y la ley era inflexible. A las 3 a.m., Carmen había terminado la limpieza de la planta baja y había subido al segundo piso, donde se encontraban las oficinas de los socios principales. La sala de conferencias estaba iluminada y a través de las ventanas de cristal podía ver a Eduardo Torres sentado solo en la cabecera de la larga mesa de roble, rodeado de pilas de documentos, con la cabeza entre las manos. Carmen había comenzado a limpiar el área alrededor de la sala de conferencias, moviendo su carrito silenciosamente por el pasillo. No era su intención escuchar, pero la voz de Eduardo era lo suficientemente fuerte como para atravesar las puertas de cristal. «No lo entiendo», murmuraba al teléfono. «Hemos revisado cada transacción, cada deducción, cada declaración. Todo está en orden según nuestros registros. Pero Hacienda dice que hemos evadido impuestos por valor de 45 millones de euros durante los últimos 5 años». Carmen se había detenido, su mano todavía en el carrito de limpieza. Como asesora fiscal, sabía que ese tipo de discrepancia, donde los registros internos de una empresa no coincidían con las determinaciones de Hacienda, generalmente tenía una de dos causas: o había evasión deliberada, o había errores sistemáticos en la interpretación o aplicación de regulaciones tributarias complejas. «Los documentos están todos aquí», continuaba Eduardo, «pero es como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Ellos ven evasión, nosotros vemos cumplimiento. Alguien está equivocado, pero no sé cómo demostrar quién». Carmen había seguido limpiando, pero su mente estaba procesando lo que había escuchado. Una discrepancia de esa magnitud, especialmente en una empresa que manejaba múltiples clientes corporativos, sugería un problema sistemático en lugar de evasión deliberada. Probablemente un error en la interpretación de alguna regulación específica que se había compuesto a lo largo del tiempo. A las 5 a.m., Eduardo finalmente había salido de la sala de conferencias, dejando las puertas abiertas. Carmen había entrado para limpiar y fue entonces cuando vio los documentos esparcidos sobre la mesa. Como empleada de limpieza, su trabajo era simplemente organizar y limpiar alrededor de los papeles, no leerlos. Pero era imposible no ver los encabezados mientras los organizaba. Auditoría Fiscal 2017-2022, determinación de deficiencias, multas y sanciones propuestas. Y fue entonces cuando vio el documento que hizo que su corazón se detuviera. Era una carta de Hacienda fechada 3 días antes, con el sello oficial de la agencia tributaria. El encabezado decía: «Determinación final de evasión fiscal, Código 415, deducciones de gastos operacionales en servicios profesionales transnacionales». Carmen conocía ese código. Lo conocía muy bien. Había lidiado con ese código específico docenas de veces durante sus 25 años como asesora fiscal. Y sabía algo que aparentemente los especialistas contratados por Torres & Asociados no sabían. Ese código había sido modificado por un Real Decreto en abril de 2000, cambiando sutilmente pero significativamente los criterios para deducciones de gastos en servicios profesionales internacionales. El cambio había sido técnico y había recibido poca publicidad, enterrado en las páginas interiores del Boletín Oficial del Estado. Muchos profesionales fiscales lo habían pasado por alto, pero Carmen lo recordaba vívidamente porque había afectado a varios de sus clientes justo antes de que cerrara su práctica. Con manos temblorosas, Carmen había levantado el documento para leerlo más de cerca. Sus ojos, entrenados por décadas de revisar determinaciones fiscales, habían escaneado rápidamente el texto. Y ahí estaba. Los inspectores de Hacienda habían aplicado la versión anterior del código, la que había estado en vigencia hasta abril de 2000. Habían calculado las deducciones permitidas basándose en criterios que ya no eran válidos, lo que había resultado en la determinación errónea de evasión fiscal. Carmen había puesto el documento de vuelta en la mesa, pero sus manos seguían temblando. Sabía exactamente cuál era el problema y sabía exactamente cómo solucionarlo. Una simple apelación citando el Real Decreto de abril de 2019,
junto con una recalculación de las deducciones bajo los nuevos criterios, eliminaría completamente la determinación de evasión fiscal. Pero usar ese conocimiento significaría revelar quién era realmente. Significaría exponer el secreto que había guardado durante 4 años. Significaría admitir que había sido la asesora fiscal Carmen Vázquez de Herrera, la mujer que no había podido salvar a su propio esposo de la ruina financiera. Carmen había terminado de limpiar la sala de conferencias mecánicamente, su mente luchando con el dilema que enfrentaba. Podía guardar silencio, mantener su anonimato y permitir que Torres & Asociados fuera destruido por un error técnico que ella podría corregir en cuestión de horas. O podía arriesgar su cuidadosamente construida nueva identidad para salvar una empresa llena de personas que la habían tratado como invisible durante años. A las 6 a.m., Carmen había terminado su turno de limpieza. Normalmente, habría guardado su carrito, se habría cambiado de ropa y habría salido del edificio sin que nadie se diera cuenta de que había estado ahí. Pero esa mañana, mientras guardaba sus suministros de limpieza, su mente seguía regresando al documento en la mesa de conferencias. Había 26 empleados en Torres & Asociados. 26 personas que perderían sus trabajos si la empresa quebraba, secretarias como María, que tenía 3 hijos y cuyo esposo había estado desempleado durante 6 meses, abogados junior como Carlos, que acababa de comprar su primer apartamento y tenía una hipoteca que pagar. El personal de archivo, los asistentes legales, los investigadores, todos ellos inocentes de cualquier evasión fiscal, pero que sufrirían las consecuencias. Y luego estaba Eduardo Torres. Carmen había observado a ese hombre durante 4 años mientras limpiaba su oficina. Había visto las fotografías en su escritorio, su esposa, sus 2 hijas pequeñas, sus padres ancianos. Había visto cómo trabajaba hasta altas horas, cómo se preocupaba por sus clientes, cómo trataba al personal con respeto, incluso si nunca había notado realmente a Carmen. A las 6:30 a.m., Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de irse, regresó al segundo piso. Eduardo Torres seguía en su oficina, ahora dormido en su silla, agotado por días de crisis constante. Carmen tocó suavemente la puerta de cristal. Eduardo se despertó sobresaltado. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Soy Carmen, señor Torres, la empleada de limpieza. Eduardo la miró confundido. En 4 años, probablemente habían intercambiado menos de 50 palabras. Carmen, ¿verdad? ¿Qué necesita? ¿Algún problema con su trabajo? Carmen respiró profundamente. Señor Torres, he visto los documentos de Hacienda en la sala de conferencias. Eduardo se enderezó. Inmediatamente alerta. Carmen, esos documentos son confidenciales. No debería... Hay un error en la determinación de Hacienda, interrumpió Carmen suavemente. Eduardo parpadeó. Perdón, los inspectores han aplicado el código fiscal incorrecto. Están usando criterios que fueron modificados en abril de 2000. Si presenta una apelación citando el Real Decreto 847/2019 y recalcula las deducciones bajo los nuevos criterios, la determinación de evasión fiscal será eliminada. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo Torres la miró fijamente, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. Carmen, dijo lentamente, ¿cómo puede usted saber eso? Era la pregunta que Carmen había temido durante 4 años. La pregunta que la obligaría a abrir la caja que había sellado el día que decidió que Carmen Vázquez de Herrera tenía que morir para que Carmen Vázquez pudiera vivir. Porque, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, durante 25 años fui asesora fiscal. Eduardo se quedó inmóvil. ¿Qué? Carmen Vázquez de Herrera. Dirigí mi propia consultora fiscal durante 25 años. Manejé casos similares docenas de veces. ¿Y por qué está limpiando oficinas en lugar de...? Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Porque no pude salvar a mi propio esposo. Hacienda lo auditó, encontró errores que se habían acumulado durante años, y la presión financiera lo mató, literalmente. Tuvo un infarto por el estrés. Eduardo la miró con una expresión de completa incredulidad. Carmen, ¿está usted segura de lo que está diciendo sobre nuestro caso? Completamente segura. He visto este error antes.
Los inspectores no actualizaron sus criterios después del cambio regulatorio de 2000. Es un error técnico, pero corregible. Eduardo se levantó de su silla lentamente. Podría mostrarme exactamente qué necesitamos hacer. Durante las siguientes 3 horas, Carmen hizo algo que no había hecho en 4 años. Trabajó como asesora fiscal, revisó cada documento, identificó cada error de aplicación y preparó una apelación detallada citando las regulaciones correctas y recalculando todas las deducciones disputadas. Sus manos se movían con la precisión de décadas de experiencia. Su mente procesaba información fiscal compleja con la velocidad y claridad que había hecho de ella una de las mejores en su campo. Por primera vez en 4 años, Carmen Vázquez se sintió como ella misma otra vez. A las 8:45 am, 15 minutos antes de la fecha límite de Hacienda, Eduardo Torres presentó personalmente la apelación en las oficinas de la agencia tributaria. Los documentos que Carmen había preparado eran tan precisos, tan detallados y tan claramente correctos que los inspectores aceptaron revisar inmediatamente la determinación. A las 11:30 am, Torres & Asociados recibió una llamada oficial. La determinación de evasión fiscal había sido revertida completamente. No solo no debían los 15 millones de euros en multas, sino que la empresa había estado pagando de más y tenía derecho a un reembolso de 300.000 euros. Cuando Eduardo regresó a la oficina con las noticias, encontró a Carmen limpiando la recepción como si nada hubiera pasado. Carmen la llamó. «¿Podríamos hablar?» Fueron a su oficina privada, donde Eduardo cerró la puerta y se sentó frente a ella. «Carmen, lo que hizo esta mañana salvó nuestra empresa. Salvó los empleos de 26 personas. Salvó 50 años de historia familiar». Carmen mantuvo su mirada baja. «Solo hice lo correcto». «No, hizo mucho más que eso. Y ahora tengo que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué nos ayudó después de la manera en que la hemos tratado durante todos estos años?» Carmen levantó la vista. «Porque conozco lo que es perder todo por errores fiscales. He visto lo que la presión financiera puede hacer a las familias. No podía quedarme callada y permitir que eso les pasara a ustedes cuando sabía cómo evitarlo». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Carmen, necesito que sepa algo. Durante 4 años la he visto trabajar aquí cada noche. He visto su dedicación, su profesionalismo, la manera en que trata nuestras oficinas con respeto, pero nunca me tomé el tiempo de conocerla realmente. Eso es mi error, y lo lamento profundamente». Hizo una pausa. «¿Estaría dispuesta a considerar volver al trabajo fiscal? No como empleada de limpieza, sino como nuestra consultora fiscal principal, con el salario y el respeto que merece». Carmen negó con la cabeza suavemente. Sí, Torres, aprecio la oferta, pero no puedo. Lo que pasó con mi esposo, no estoy lista para esa responsabilidad otra vez. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo agradecerle por lo que hizo?» Carmen consideró la pregunta por un largo momento. «Trate a sus empleados, a todos sus empleados, sin importar cuál sea su trabajo como personas. Tome tiempo para conocerlos. Reconozca que todos contribuyen al éxito de esta empresa». Eduardo asintió solemnemente. «Lo haré, lo prometo. Y tal vez», añadió Carmen, «de vez en cuando, si tiene un caso fiscal complejo que realmente no puede resolver, podría consultarme. No oficialmente, solo una conversación informal». Eduardo sonrió. «¿Qué le parece si empezamos con un arreglo más formal? Consultora de medio tiempo, podría mantener su trabajo de limpieza si eso la hace sentir cómoda, pero también ayudarnos con asuntos fiscales complejos». Carmen lo consideró. Por primera vez en 4 años, la idea de usar su conocimiento fiscal no le causó pánico. En cambio, sintió algo que había olvidado que existía: propósito. «Podríamos intentarlo», dijo finalmente. 6 meses después, Carmen había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. 3 noches a la semana seguía trabajando como empleada de limpieza, no porque tuviera que hacerlo económicamente, sino porque había encontrado paz en el trabajo simple y meditativo. Le daba tiempo para pensar, para procesar, para mantenerse conectada con la humildad que había aprendido durante sus años de pérdida.
Los otros días de la semana trabajaba como consultora fiscal para Torres & Asociados. Su oficina era pequeña pero cómoda, con una vista del patio interior del edificio. No había diplomas en las paredes. Carmen había decidido no reemplazar los que había quemado, pero había algo mejor: cartas de agradecimiento de clientes cuyos problemas fiscales había resuelto, fotografías de empleados cuyo Hobbs había salvado y una planta que Eduardo le había regalado como símbolo de crecimiento y renovación. La dinámica en Torres & Asociados había cambiado completamente. Eduardo había cumplido su promesa de tratar a todos los empleados con respeto y reconocimiento. Había instituido reuniones mensuales donde cualquier empleado, desde los abogados senior hasta el personal de limpieza, podía hacer sugerencias sobre cómo mejorar la empresa. Había establecido un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran dificultades financieras. Y había hecho algo que ninguna empresa legal había hecho antes: había dado a Carmen oficialmente el título de consultora fiscal y asesora de sabiduría institucional. Pero el cambio más profundo había sido en Carmen misma. Había comenzado a ver a un consejero trabajando a través del trauma y la culpa que había cargado durante años. Había aprendido que su incapacidad para salvar a Javier no invalidaba su habilidad para ayudar a otros. De hecho, su experiencia con la pérdida la había hecho más compasiva, más cuidadosa, más consciente del impacto humano de las decisiones fiscales. Una tarde de primavera, mientras Carmen estaba revisando un caso particularmente complejo en su oficina, Eduardo apareció en su puerta. «Carmen, ¿tiene un minuto?» «Por supuesto. ¿Qué necesita?» Eduardo entró y cerró la puerta detrás de él. «Quería hablarle sobre algo personal. Mi hermana tiene una pequeña empresa de importación. Está teniendo algunos problemas con Hacienda. Nada serio, pero está muy estresada al respecto». Carmen levantó la vista de sus documentos. «¿Le gustaría que echara un vistazo?» «Sí, pero hay algo más. Ella está en pánico. Dice que no puede dormir, que no puede comer. Está empezando a afectar su salud». Carmen sintió un reconocimiento familiar en el pecho. «¿Quiere que hable con ella? No solo sobre los problemas fiscales, sino sobre cómo manejar el estrés». Eduardo asintió gratefully. «Creo que usted podría entender lo que está pasando mejor que nadie». Esa tarde, Carmen se reunió con la hermana de Eduardo, Isabel Torres. Era una mujer de 45 años que había construido un pequeño pero próspero negocio de importación de productos artesanales de América Latina. Los problemas fiscales eran menores, algunas declaraciones de IVA mal calculadas que podrían resolverse fácilmente, pero el impacto psicológico en Isabel era devastador. «No duermo desde hace semanas», le confesó Isabel a Carmen. «Cada vez que suena el teléfono, pienso que es Hacienda diciéndome que voy a perder todo. Mi esposo dice que estoy exagerando, pero él no entiende. Esta empresa es mi vida». Carmen escuchó pacientemente, reconociendo en las palabras de Isabel los mismos temores que había visto en Javier años antes. «Isabel», dijo suavemente, «entiendo exactamente lo que está sintiendo. Y quiero que sepa que sus problemas fiscales son completamente solucionables. Pero más importante, quiero que sepa que usted no está sola en esto». Durante las siguientes 2 horas, Carmen no solo resolvió los problemas fiscales de Isabel, sino que también le enseñó estrategias para manejar la ansiedad financiera. Le explicó sus derechos como contribuyente y le dio herramientas prácticas para comunicarse con Hacienda de manera efectiva. Pero lo más importante fue lo que le dijo al final: «Isabel, los problemas fiscales rara vez son permanentes. La mayoría tienen solución si los abordas con conocimiento y paciencia. Pero el estrés que causan puede ser devastador si no lo manejas. He visto lo que puede pasar cuando el miedo toma control. No permita que eso suceda». Una semana después, Isabel llamó a Carmen con lágrimas en la voz. «Carmen no solo resolvió mis problemas con Hacienda, sino que me devolvió mi paz mental. No sabía cuánto necesitaba escuchar que no estaba sola». Esa llamada le dio a Carmen una comprensión que había estado buscando durante años. Su experiencia con la pérdida de Javier no era solo una tragedia personal que tenía que superar. Era una fuente de sabiduría y compasión que podía usar para ayudar a otros a evitar el mismo destino. Comenzó a ofrecer sesiones de asesoría integral a clientes de Torres & Asociados que enfrentaban problemas fiscales complejos.
No solo resolvía los aspectos técnicos, sino que también les proporcionaba apoyo emocional, les enseñaba a manejar el estrés financiero y les daba estrategias para comunicarse efectivamente con las autoridades fiscales. Su reputación creció rápidamente. Clientes de toda Andalucía comenzaron a buscarla específicamente, no solo por su experiencia técnica, sino por su enfoque holístico que trataba tanto los aspectos legales como emocionales de los problemas fiscales. Un año después del incidente que había salvado Torres & Asociados, Carmen fue invitada a dar una charla en la Universidad de Sevilla sobre el impacto humano de las regulaciones fiscales. La sala estaba llena de estudiantes de Derecho, contadores en formación y profesionales fiscales establecidos. Durante 25 años comenzó su charla. Pensé que ser asesora fiscal se trataba de conocer las leyes, entender las regulaciones y encontrar las mejores estrategias para mis clientes. Y esas cosas son importantes, pero no son las más importantes. Hizo una pausa, mirando las caras atentas en la audiencia. Lo más importante que pueden hacer como profesionales fiscales es recordar que detrás de cada número, cada deducción, cada declaración, hay una persona real con una vida real, una familia que depende de que ustedes hagan su trabajo correctamente. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Aprendí esta lección de la manera más dolorosa posible. Mi esposo murió porque el estrés financiero de problemas fiscales destruyó su salud, y durante años me culpé a mí misma. Pensé que si hubiera sido mejor en mi trabajo, más rápida, más inteligente, habría podido salvarlo. Carmen vio que algunos estudiantes en la audiencia tenían lágrimas en los ojos, pero he aprendido que a veces, incluso cuando haces todo correctamente, las cosas pueden salir mal, y cuando eso sucede, la pregunta no es si vas a dejar que esa experiencia te destruya. La pregunta es si vas a usar esa experiencia para convertirte en un profesional más compasivo, más cuidadoso, más consciente del impacto humano de tu trabajo. Después de la charla, una estudiante joven se acercó a Carmen. Señora Vázquez, mi nombre es Patricia. Soy estudiante de último año de contabilidad. Mucho gusto, Patricia. Mi padre tiene una pequeña empresa que está teniendo problemas con Hacienda. Después de escuchar su charla, me preguntaba si sería posible que lo consultara, no solo por los problemas fiscales, sino porque está muy estresado y no sabemos cómo ayudarlo. Carmen sonrió. Por supuesto, Patricia, dele mi número y dígale que no está solo en esto. 3 años después del día que había salvado Torres & Asociados, Carmen había ayudado a más de 200 pequeñas empresas y familias a navegar problemas fiscales complejos. Había desarrollado un enfoque único que combinaba experiencia técnica profunda con apoyo emocional y psicológico. Había escrito un libro titulado Más allá de los números, el lado humano de los impuestos, que se había convertido en lectura obligatoria en varias escuelas de negocio españolas. Los ingresos del libro iban a una fundación que ella había establecido para proporcionar asesoría fiscal gratuita a pequeñas empresas en crisis. Pero lo más importante era que había encontrado una forma de honrar la memoria de Javier que sanaba en lugar de causar dolor. Cada cliente que ayudaba, cada familia que salvaba de la ruina financiera, cada persona que enseñaba a manejar el estrés fiscal, era un tributo a su esposo y una promesa de que su muerte no había sido en vano. Una tarde de otoño, mientras Carmen terminaba su turno de limpieza en Torres & Asociados, sí, todavía limpiaba 3 noches a la semana, porque había encontrado meditación y propósito en el trabajo simple, encontró una nota en su escritorio. Era de Eduardo Torres. Carmen, decía la nota, hace 3 años, cuando usted me dijo que solo había hecho lo correcto, yo no entendía completamente lo que eso significaba. Ahora lo entiendo. Lo correcto no era solo salvar nuestra empresa. Lo correcto era enseñarnos a todos nosotros cómo ser mejores seres humanos. Gracias por ese regalo. Carmen dobló la nota cuidadosamente y la puso en su billetera, junto a la última fotografía que tenía con Javier. Esa noche, de camino a casa, se detuvo en el cementerio donde estaba enterrado Javier. Era algo que había comenzado a hacer ocasionalmente durante el último año, no con tristeza sino con gratitud. «Hola, mi amor», murmuró junto a su tumba. «Solo quería contarte sobre mi día.
Ayudé a una familia pequeña a evitar el embargo de su negocio. Les enseñé cómo manejar el estrés de lidiar con Hacienda. Les dije que no estaban solos. El viento otoñal sopló suavemente entre los árboles del cementerio. Sé que estarías orgulloso de lo que he hecho con todo esto. He encontrado una manera de usar nuestra tragedia para evitar que otras familias pasen por lo mismo. No pude salvarte a ti, pero he podido salvar a muchos otros. Se quedó ahí por unos minutos más, sintiendo una paz que había tardado años en encontrar. Te amo, Javier, y prometo seguir honrando tu memoria cada día, ayudando a otras familias a navegar estos desafíos sin perder la esperanza. Cuando llegó a casa esa noche, Carmen encontró un email de una mujer en Barcelona. Su pequeña empresa estaba enfrentando una auditoría de Hacienda y estaba desesperada por ayuda. Había encontrado el nombre de Carmen online y esperaba poder programar una consulta. Carmen sonrió mientras escribía su respuesta. Por supuesto que puedo ayudarla. Y lo más importante que quiero que sepa es esto. No está sola. Juntas encontraremos una solución. Al día siguiente, Carmen tendría otra oportunidad de usar su experiencia y su sabiduría para ayudar a alguien en crisis. Otro día para demostrar que la verdadera riqueza no viene del dinero o el estatus, sino de usar tus dones para servir a otros, especialmente cuando ellos más lo necesitan. Y mientras preparaba sus materiales para la consulta del día siguiente, Carmen reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. Había comenzado como una asesora fiscal exitosa, había caído a las profundidades del dolor y la pérdida, había encontrado humildad en el trabajo más simple y había emergido como algo completamente nuevo, una sanadora que usaba conocimiento fiscal para curar no solo problemas financieros, sino corazones rotos y espíritus derrotados. Había aprendido que a veces las caídas más grandes preparan el escenario para los comebacks más extraordinarios, y que la verdadera sabiduría no viene de evitar el fracaso, sino de aprender a transformar el fracaso en servicio a otros. Carmen Vázquez había perdido todo lo que pensaba que la definía, pero en el proceso había encontrado algo más valioso, un propósito que honraba tanto su pasado como su futuro y que convertía cada día en una oportunidad de demostrar que la compasión, la humildad y el conocimiento aplicado con amor pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El último cliente del día era siempre el mismo, el espejo en su dormitorio, donde Carmen se miraba antes de dormir y se preguntaba, ¿honré la memoria de Javier hoy? ¿Usé mis dones para hacer del mundo un lugar un poquito mejor? Y cada noche la respuesta era la misma, sí, y mañana lo haré otra vez. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien como Carmen? Alguien que parecía ordinario en la superficie, pero que llevaba una sabiduría extraordinaria ganada a través de la pérdida y la humildad, alguien que había transformado su mayor tragedia en su mayor fortaleza. Escribe en los comentarios sobre las personas en tu vida que han demostrado que la verdadera grandeza no viene de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse de manera que ayude a otros a evitar caer. Las personas que han convertido su dolor en propósito, su pérdida en lección, su fracaso en servicio. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Ayúdanos a honrar a las personas que trabajan silenciosamente como empleados de limpieza, como consultores humildes, como cualquier rol que les permita servir, pero que llevan dentro de sí la sabiduría y experiencia para cambiar vidas cuando el momento lo requiere. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces recuerda, nunca sabes qué tipo de sabiduría oculta podría estar limpiando el suelo junto a ti, o qué oportunidad podrías tener hoy de usar tus propios dones para salvar a alguien más de una crisis que tú ya has navegado.